El UCAM Murcia resucita lo grande en el Palacio. Bienvenidos a Punto Regional. Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Victoria contundente del UCAM Murcia por fin, tras 3 meses de espera, ¿no? Desde la última victoria frente a Jayopos Lleida, volvió a vencer el UCAM Murcia frente a Juventud de Badalona por 100-83, con varios récords y con un juego bastante vistoso de los de Sito Alonso. Jesús, ¿qué tal está? Lo primero de todo. Muy bien, Jaime, ¿qué tal estás tú? Bueno, quiero saber qué fue para ti lo más destacado de un partido en el que, bueno, se firmó el récord de asistencias en un partido de ACB UCAM Murcia. Al principio era 30, luego el ACB sacó que era 29, pero bueno, 29-30 lo mismo es. Un récord de asistencias y un número brutal. Y bueno, y un UCAM Murcia que llegó hasta los 100 puntos. Sí, totalmente. Para mí lo más destacado quizás serían esos dos cuartos centrales, ¿no? El segundo y el tercero, que el UCAM Murcia solo entre esos dos anota un total de 61 puntos. Es decir, por mucho que se hubiera dejado en el primero o se hubiera dejado en el último, casi que anotando 10 en cada uno de ellos, podía estar tranquilamente peleando la victoria, aunque hubiera sido de forma apretada con Juventud, pero es que no falló en ninguno de los cuartos. Para mí es el partido redondo, podía estar ahí. Ahora ya podemos ponernos a debatir si lo que vivimos en Valencia, en la Fuente de San Luis, es el mejor partido de la temporada o lo es este contra el Juventud de Badalona aquí en Murcia, pero están a la par, es tirar una moneda al aire y decidir. Hay varios partidos buenos en la temporada, es decir, la verdad que fuera de casa el equipo podríamos decir que son los mejores partidos que ha hecho, ¿no? Porque bueno, también está el de Zaragoza, que me fue un partidazo, el de Girona, aquel que aunque recortasen en un momento determinado también, el de Breogán también, Sí, que venía a Breogán en un momento de forma tremendo y se le gana, el de la Fonteta. sí. Hay varios partidos, pero siempre han sido fuera de casa. Lo particular en este caso es que el UCAM Murcia en casa no había dominado a ningún rival de esta manera, No. quizás al FMP en Champions, Quizá, al equipo quizá. serbio, pero lo que es en ACB, esto no se había visto. Le había costado mucho volver a esa senda que había mantenido el año pasado con el gran número de victorias de la temporada regular en su casa y vaya, en un momento que pasa por ser decisivo, clave, por lo que puede suponer esta victoria y sobre todo, que es también otro dato importante, es que le recuperas el average al Juventud. Recuperas el Averas a Juventud. Si quieres miramos la clasificación antes de comentar un poco las claves de esa victoria. UCAM Murcia que se pone décimo en la clasificación, 13 victorias, 15 derrotas, le recortas el average a Juventud, que sigue en esa séptima posición, tiene por detrás a Gran Canaria, que perdió frente al Barça, pero que aún tiene que jugar ese partido. Frente a Lleida, perdió también Baskonia, que es importante mencionarlo. Entonces, como miramos aquí, pues la verdad es que tampoco está tan lejos en clasificación, ¿verdad? Que ganó Manresa, como dijimos en la previa que precisamente hicimos contigo en Castucar, que lo pondremos en la descripción, pues si la gente quiere ver cómo hacer esa victoria. Pero bueno, estás a 2 victorias de Juventud, estás a una de Gran Canaria, como hemos dicho, con ese partido pendiente, Baskonia que también perdió en casa frente a Tenerife. Quedan 6 partidos, son 6 finales. Entonces, Sí. bueno, es importante quitarle también en la veras a Juventud, que además demostró una versión y en las últimas jornadas ha demostrado que quizás se puede caer. Sí, es verdad que no se vio, por ejemplo, por ponerlo en un jugador que está siendo su pilar fundamental esta temporada, o sus 3 pilares fundamentales, que yo lo comentaba también en ese blog que has comentado tú, que no se vio a un magnífico ante Tomic, que para mí estuvo a la sombra del sueco Simon Birgander, que de hecho hay en varias jugadas en las que le frena muy bien. Sí. Tampoco se vio a un gran Artem Pustovoy, el ucraniano, pese a un Costas Antetokounmpo que todavía le cuesta. Y que hizo un mejor papel por todos Sí, días. hizo un muy buen partido, pero que todavía le cuesta, ¿no? Le vimos un poquito renqueante para coger ese nivel de juego que se necesita en ACB. Cerró muy bien la zona, frenó muy bien a Artem Pustovoy y también un Sam Dekker que es verdad que no viene en su mejor momento como estaba posiblemente en los meses de diciembre, enero, que provocan precisamente la salida de Kaiser Gates hasta acá en Murcia, pero no se le vio un nivel excelso. Analizamos ahora datos de ese partido, que como tenemos aquí, donde más se notó el dominio de UCAM Murcia pues fue en el rebote, 34-20, no permitió apenas rebotes ofensivos el UCAM Murcia, tenemos aquí las estadísticas, fíjate, es que Juventud coge tan solo 3 rebotes ofensivos, y si miramos los datos de UCAM Murcia, aquí tenemos los rebotes ofensivos, es que fíjate, 8. coge 8, pero es que los defensivos los afianza de una manera
tremendas, que coge hasta 25. Sí, sí, sí. Entonces, afianzar bien esa zona, como tú has dicho, frenar a un jugador como Tomis, que aún así se va a los 16 puntos, ¿no? Porque tiene jugadas de jugador tremendo, ¿no? Sí, Como sí. lo que es. Luego, otra cosa, en la parte, en el ataque, hasta 7 jugadores en dobles dígitos en el UCAM Murcia. Sí, Se sí. dice pronto. Las asistencias que hemos comentado, que es el récord en ACB. Por decir otro dato más, es que ningún jugador lanzó más de 9 tiros de campo. Quienes más lanzaron fueron tanto Kai Segués como Jonah Radebo, y entonces eso refleja lo bien que estuvo Sí, repartido sí. los tiros, lo bien que estuvo repartido el juego. Dylan Ennis, que es el máximo anotador del equipo, 9 asistencias. Howard Sandro, que hizo un partidazo excelso, con 14 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 2 de 2 en triples. 2 de 2, sí, sí. Nemanja Radovic también 2 de 2 en triples. Es que son datos que alegran decirlo, porque es que, fíjate también las de en el triple, 11 de 26, 42%. Sí, sí, totalmente. De hecho, uno de esos triples que tú comentabas, yo quiero destacar el triple de Nemanja Radovic, ese que bota, bueno, Nemanja lanza, bota en el aro, hace una Y parábola entra, y cae sí. limpio. Yo creo que para mí es el momento en el que el partido empiezan a verlo más cerca que nunca, ¿no? Porque es verdad que no se ponen 10 arriba, sino que se ponen tan solo a 9, pero ya obliga a Dani Miret a pedir un tiempo A muerto. falta de 2 minutos para entrar al último cuarto. Correcto. No estaban cómodos los chicos del Juventud, y yo creo que ahí justo además se ve muy bien en esa celebración cuando Nemanja lanza y cómo sale el banquillo a apoyarlo, no a apoyarlo, pero sino a celebrar el triple. Para mí es el momento en el que dices, el partido puede estar... Pinta muy bien. Pinta muy bien, Esto es sí. diferente, no se lleva algo diferente. Que estemos tan cerca de acabar y que el equipo... Como también hay Mate Denis, que la Sí, gente lo también. celebra con mucha euforia, que ya dentro del último Pero cuarto. ese ya estaba más definido el partido. Sí, sí, sí. De hecho, el parcial de arranque en el último cuarto, si no me equivoco, lo tenemos aquí los datos, es de 15-2. O sea, el UCAM Murcia, aparte de irse con un más 11, 76-65 el último cuarto, arranca 15-2 el parcial. Entonces, ahí ya sí que termina de matar el partido. Totalmente. Pero como decimos, pues esa esencia que se había perdido en el Palacio, ese juego que habíamos visto, por ejemplo, en Valencia, que era lo más reciente, repartiendo mucho el juego, que cada jugador seleccione mejor sus tiros, ¿no? Que nadie tire... Yo tengo siempre el dicho de que si tienes en un equipo un jugador que lanza de media más de 18, 20 y algo puntos por partido, es síntoma de que algo no estás haciendo bien. Es verdad que siempre hay que tener referentes ofensivos en los momentos más calientes, en los momentos decisivos, pero normalmente cuando tienes ese tipo de jugador es que no estás repartiendo bien el juego y no se hacen las cosas bien. Pero es que ese perfil de jugador que tú dices que es una estrella y tal, en este UCAM Murcia es Dylan Ennis, pero como tú mismo has comentado antes, es que aparte de meter sus 10 o 12 puntos, no recuerdo los que hizo, reparte 9 asistencias. O sea, es importantísimo que un jugador esté muy bien acertado en la faceta anotadora como que reparta el juego. Y para mí el partido de Dylan Ennis el otro día fue también uno de esos síntomas en los que ves que el partido se está desarrollando por la mejor vía que puede ser. Exactamente, por jugar bien y porque, bueno, como tú has dicho, es que si ves que te cierran bien la zona, que no puedes atacar tanto el aro, pues fíjate, es que Nina nada más que lanza 5 tiros de 2, anota 4 y tan solo un triple. Si ves que no te van a funcionar y que te saben defender bien la zona, que es lo que le ha pasado en muchas ocasiones a UCAM Murcia, pues intenta más repartir el juego, intenta que cada jugador pues, tenga sus opciones de ataque, busca más por dentro, como pasó con Costa, como pasó con Simon también. Incluso con Musa Diagne, que estuvo poco tiempo en partido, pero también... Defendió muy bien y aprovechó mucho la debilidad de Busto bien en el rebote, que eso para mí fue clave también. También, sí. Pues bueno, para sacar partido de ello, ¿no? Pero como decimos, versión muy coral de UCAM Murcia, repartiendo muy bien el juego, jugando como nosotros queríamos ver, como pasó en Valencia, como he dicho, porque era lo más reciente, pero jugando al nivel de UCAM Murcia el año pasado en casa, ¿no? También cerrando bien el rebote, que era algo que decía Sito Alonso, que en el partido frente a Baskonia no se había podido poner esa intensidad, sí se puso frente a Juventud, entonces pues estaba súper contento con su equipo y normal es para estarlo, ¿no? También llegando a los 100 puntos y haciendo ese récord de asistencias. Pues como decimos, un UCAM Murcia que tiene todavía opciones de playoff, quedan 6 partidos, que partidos como este te dan alas para seguir creyendo y para seguir pensando que con este juego vas a llegar muy lejos, recuperando jugadores. El mejor jugador San Ross ha vuelto a confirmar. Radovic, que cada vez que entra a pista vemos que anota sus puntos. Se le ve muy cómodo, de hecho. Que además está siendo muy guerrillero con todas las jugadas, se tira al suelo, va por todos los rebotes, eso nos encanta verlo. Que estén todos en dinámica, que es precisamente lo que le preguntaba en la rueda de prensa, que estén todos metidos en dinámica para este final de temporada es importantísimo. Es fundamental, máxime cuando te quedan 6 finales y va a depender muchos de esas posibilidades
de lo que hagas, por ejemplo, en el siguiente partido contra Bilbao Basket. Allí, que además es una pista muy difícil. Es una pista muy difícil, pero es un rival que a priori deberías poder ganar y sobre todo en casa yo creo que el partido, la fecha clave en rojo es ese partido del Baxi Manresa aquí el próximo 11 de mayo, que va a ser a las 6:30. Sí, se cambió esa fecha de esa hora. Esa hora, del sí. partido. Pero sí, veremos a ver, lo decíamos en el anterior vídeo, veremos a ver cómo se llega, si se llega con opciones o no a ese partido, pero como decimos, partido a partido, Bilbao es una pista difícil, que hipotéticamente es unos partidos que tienes que ganarse o sí. Tienes que ganar Sí. todos, realmente, porque no depende de ti mismo para hacer playoff, entonces no te puedes perdonar Sí. ningún partido. Hombre, sobre todo ahora tienes que estar muy pendiente de los dos partidos que tienes fuera porque son pistas complicadísimas. Miribilla lo conocemos de toda la vida. Ahora tienes que enfrentarte también o tienes que viajar a la pista de Lleida, el Barris Nord, que está siendo un fortín inexpugnable de los de Gerard Encuentra. Así que vamos a ver esas jornadas cómo se mueven o cómo va pasando las hojas del calendario para ver cómo llega Lucán Murcia semana a semana. Cerramos con esto de la Pacto Ducas Murcia y repasamos otros resultados en la región, porque tenemos equipos por todos lados. Empezamos por el Ozono Global Jairis, que se dejó esa victoria en casa frente al líder de la liga, Spar Girona. Partido que aún así estuvo muy competido, pero claro, el líder es mucho líder, como decías tú en la crónica. Sí. Y que, bueno, pues ya piensa, no tiene que poner la cabeza en otro lado, que en ese playoff frente a Zaragoza. Sí, en ese playoff frente a Zaragoza, un pequeño apunte del partido de Girona. Es cierto que no se jugaban nada ninguno de los dos equipos, pero bueno, siempre acabar la temporada regular y llegar al momento del playoff con una victoria es algo más dulce que tener una derrota antes. Y es un partido de playoff que se va a enfrentar contra Casa de Monzaragoza, en duelo que ya se ha repetido en la jornada, en lo que es la temporada regular, tanto en el Príncipe Felipe, que ganó Casa de Monzaragoza de 2 puntos, y en el pabellón Fausto Vicent con victoria del Ozono Global Jairis por 1 punto, y ahí está la clave porque estaban disputándose quién iba a tener el factor pista a favor. Se lo terminó por llevar Zaragoza por el average y bueno, por otras circunstancias que acabaron pasando posteriormente. Sí. Pero la clave yo creo que de esta eliminatoria, ¿no?, que se va a jugar el próximo jueves 24 a las 9 de la noche en el Fausto Vicent, el domingo será en Zaragoza, va a estar en la posición de 5. Recordemos que Zaragoza ha perdido a Nerea Hermosa por una lesión y que ha tenido que pasar por quirófano. Vamos a ver cómo está también Marquisa Gatling, que no jugó el partido de vuelta de la liga regular en el Fausto Vicent, así que vamos a ver cómo llega el equipo de Carlos Cantero. Y en su contraparte tenemos el equipo de Bernat Canut, que tiene 2 5 muy poderosas como son Billy Massey y Resanda Gray, especialmente esta segunda, que es un poderío físico en la pintura, y vamos a ver también cómo juegan su partido. Por otro lado, Cartagena, que sí que venció en la pista del Este a Menorca, de jugadores ya conocidos, ¿no? Víctor Arteaga, que pasó aquí una etapa en Murcia, Jordan Davis, que estuvo fugazmente también. Estuvo fugaz, sí. Entonces, bueno, caras conocidas en el Lucam, pero bueno, estamos en el Cartagena, victoria importantísima porque sigues octavo y bueno, pasan las jornadas, se acerca el final. Y algo más importante, que es precisamente esas jornadas, es que el Odilo Cartagena ya va a ser equipo de primera FEP el año que viene, con lo cual es un logro también para el equipo que dirige Jordi Juste, que al final pues otra temporada más en primera FEP, en lo que antiguamente era conocido como Leboro. Y bueno, pues para un recién ascendido es fundamental, es un hito. Solo mantenerse ya era histórico, sí, ya era histórico, más pues, hacer playoff, imagínate. Imagínate. Pero bueno, de momento, paso a paso, la permanencia está conseguida, así que hito para apuntar en la historia del baloncesto cartagenero a las órdenes de Jordi Juste. Y ya para acabar, bueno, pues esa derrota de la Saúl Archena, ¿no? Además abultada. Sí. Y que, bueno, pues ya conoce a su rival también en el playoff. Sí, terminaron, va a ser en el duelo entre quintos, ¿no?, entre los dos grupos. Se va a enfrentar al Giria, bueno, el otro equipo que quedó quinto en el grupo, en el grupo este, y que se ha decidido también el factor cancha por una simple victoria, porque Archena consiguió ganar 14 partidos, Giria acabó con 15, con lo cual eso va a hacer que se juegue primero aquí en Archena, en la vuelta allí, en lo que todo apunta que va a ser este próximo sábado a las 7 de la tarde en el López Fontes. Así que vamos a ver qué partido hace el equipo de Pedro Hermógenes, que, bueno, pues también hablando un poquito de órbita UCAM, están ahí jugadores como Fabián Flores o incluso Carlos Hurtado, que también ha sido parte de la cantera del equipo universitario. Vamos a ver cómo se desenvuelve esas rondas de playoff, tanto para Archena como para Jairis, que es Cartagena, que se irá sumando
esperemos victorias y que se Esperemos, afiancen esos esperemos. puestos de playoff, una vez que ya sabe que estará una temporada más en primera FEP. Y con esto vamos a cerrar el vídeo, Jesús. Nada más que decir por mi parte, muchas gracias otra vez por estar aquí conmigo. Nada, por la mía ya sabes que es un placer y seguir estando contigo esta Hasta semana. final de temporada, Hasta mínimo. final de temporada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadnos en comentarios qué os pareció la jornada Ducamp, qué os parece el siguiente rival, también tanto los rivales del Jairis como del Archena en playoff, la jornada del Cartagena, la temporada en general que está haciendo los de Jordi Yuste, en fin, todas estas cosas que siempre comentamos aquí en los vídeos, así que nada, nos vemos en el siguiente.